un poco para ver, explorando un poco para ver cómo ubicábamos a la persona o a las personas que habían trabajado en la anterior gestión, ¿no? Y bueno, bueno, Carlos Revilla, que no sé si lo conoces, Claro, él claro es que sí. nuestro, él es nuestro aliado en el curso. Mm. Ah, Entonces, genial. claro, él tiene el instituto, ¿no? Y bueno, Mira. él me dio el dato porque no había forma de poder ubicar. Hablamos con Jack Alcoba, que ahora él está también Ya. en el gobierno municipal, pero Jack Alcoba lo Ujú. que me decía es, yo he estado desde el ministerio, ¿no? Entonces no tengo la mirada Mm, municipal. claro, claro. Claro, que ellos también tuvieron, ¿no? El programa Mi Primer Empleo Digno, me parece, ¿no? Que fue más o menos una réplica del programa Mi Primer Empleo, ¿no? El 2000, Mm. bueno, eso lo voy a explicar después, pero también el Ministerio de Trabajo tuvo también, ¿no? Su programa Mi Primer Empleo Digno. Sí, 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 sí. Pero yo creo que podemos comenzar ¿Ya? hasta que Perfecto. Rocío se conecte. Luz Sí, Andina, va, bueno, ya te hemos pasado las preguntas, de todas maneras no sé cómo las podemos compartir sí, y sí. a partir de eso, no sé si cómo has pensado, si has pensado hacerla una por una, de manera global, Sí, no sé. sí, voy a hacerla así una por una, por el orden, digamos. Hay algunas que se van a ir complementando, pero le he Mm, ido llenando mejor todas, ¿no? ya. Con algunos Perfecto. antecedentes más. ¿Quieres que las chicas te pregunten o quieres hacerlo tú o quieres tú ir contestando directamente? Sí, podríamos hacer un seguimiento, ¿no? Yo las voy a ir contestando una por una y si hay algunas consultas dentro de las mismas preguntas para resolverlas, ¿no? Y para aclararlas sobre todo. No hay problema. Ya. Entonces, para que haya un poco Uh más de -huh. interacción, que sea Luz Andina que te vaya haciendo las preguntas para que no, Perfecto. para que podamos seguir escuchando. Ya, entonces, Luz Andina, sí te paso la palabra. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar con la primera pregunta para Marcelo Bazán. ¿Cuáles eran los objetivos del programa Mi Primer Empleo? Bueno, inicialmente hay que un poco contextualizar cuál fue los motivos para hacer este tipo de programas, ¿no? Obviamente todos son para resolver el problema y el punto problemático que era conseguirles trabajo a los jóvenes, ¿no? Es una tarea muy complicada y muy difícil, pero en ese entonces fue el alcalde Juan del Granado, ¿no? Que bajo la dirección de gobernabilidad pertenecía obviamente al despacho del alcalde. La dirección de gobernabilidad que estaba en ese entonces como director o como autoridad el licenciado o el doctor Pedro Sus, ¿no? Que después fue concejal. Pedro, bueno, con un equipo de trabajo, sugiere hacer la delegación de la juventud, ¿no? No recuerdo ahorita muy bien el nombre completo, pero era la Delegación de Promoción para la Juventud, ¿no? Era un poco largo el nombre, que estaba a cargo en ese entonces de muchos compañeros, entre ellos estaba Oscar Soglián, ¿no? Entonces, ¿cuál era el reto inicial? ¿No? Era conseguir trabajo, ¿no? Un poco replicar de lo que hizo en su momento Tuto, ¿no? Tuto Quiroga, cuando estuvo como autoridad nacional, él implementó también un programa que era, me parece que igual al mismo nombre, como Mi Primer Empleo Digno, y la idea fue bastante interesante y bastante replicable, ¿no? Porque muchos de los que nosotros hemos tenido como funcionarios en el gobierno municipal de La Paz venían justamente de esa experiencia que había tenido el Tuto Quiroga, ¿no? Como autoridad nacional. Entonces, básicamente, bueno, y ahí un poco leo los apuntes que yo tengo, ¿no? Era facilitar el incremento e incrementar la inserción laboral de jóvenes, ¿no? Mujeres, varones. Inicialmente era entre los 18 y 28 años. Cada año quizás iba cambiando, digamos, el tema de metas entre los 20 y 30, entre los 21 y 30, ¿no? Pero inicialmente fue entre los 18 y 28 años, ¿no? Obviamente todos tenían que ser egresados, titulados o con alguna titulación técnica, ¿no? Que en eso entonces era muy complicado, ¿no? Pero por lo menos eran egresados y titulados que podían entrar, ¿no? Inicialmente era que hayan culminado, digamos, el nivel secundario, era parte del área urbana, ¿no? Y periurbana dentro de la ciudad de La Paz. Eso quiere decir, obviamente,
centro y todas nuestros macrodistritos y distritos, ¿no? Incluyendo nuestros macrodistritos rurales, ¿no? Que son Jampaturi, que, bueno, en el largo del tiempo, algunos sí lograron ingresar. Y fue interesante esto de los objetivos porque era solamente para jóvenes del municipio de La Paz, pero teníamos también jóvenes del Alto, ¿no? Teníamos jóvenes del área metropolitana, ¿no? Palca, Viacha, ¿no? Achaca, perdón. Bueno, estamos hablando de Río Abajo y obviamente de nuestros vecinos hacia el norte, ¿no? La ejecución dentro de mi primer empleo tenía sus características propias a la nacional. Esto nace el 2007, se lanza el programa de mi primer empleo, y el 2008 se lanza mi primer empleo digno, pero bajo la línea del Ministerio de Trabajo, ¿no? Que tenía sus ciertos matices muy similares a los nuestros, pero nosotros se nos caracterizaba por, sobre todo, las metas que lográbamos, y además que no eran confundidas como pasantía, ¿no? Que es lo más importante, sino eran contratados, ¿no? Hay muchos de los antecedentes como objetivo, digamos, que nos habíamos puesto en ese entonces como gobierno municipal a la cabeza de Juan del Granado, ¿no? Que era institucionalizar justamente este programa, ¿no? Empezó quizás como un piloto, como cualquier otro programa, pero bajo la cartografía y bajo el estudio que se hizo de empleo en ese entonces, era importante incorporar a jóvenes para que puedan tener la experiencia, ¿no? De quedarse en el gobierno municipal de La Paz, ¿no? Entonces, como pueden ver, los objetivos eran obviamente el de insertar a jóvenes profesionales o egresados, ¿no? Pero ahí van marcados, ¿no? Entre llegar a los municipios, a nuestros municipios cercanos y vecinos. También era entrar a nuestros macrodistritos rurales, ¿no? Son Jampaturi, ¿no? Y sobre todo, el más importante era institucionalizar el programa, ¿no? La experiencia de ponerse un chaleco amarillo, la experiencia de ser parte de un gobierno municipal, ¿no? Eran otros de los objetivos. Como decía un principio, algo muy interesante que nosotros veíamos era este programa que fundó Tuto Quiroga, que era muy similar, ¿no? Pero era de gran alcance nacional, ¿no? Entonces, lo interesante de esto, que después lo vamos a ir marcando, era el seguimiento que se les hacía a estos profesionales. Eso sería la primera pregunta como objetivo del programa Mi Primer Empleo. Perfecto, gracias. Bueno, este programa, ¿qué es lo que ofrecía a los jóvenes? Bueno, inicialmente era el objetivo brindar la oportunidad de trabajo a jóvenes egresados, como dije, universidades, ¿no? De las universidades públicas y privadas. Lo más importante era incentivar el compromiso con el desarrollo municipal y contener la migración, ¿no? Porque ustedes saben muy bien de que ha levantado cierta migración de jóvenes de otros municipios, entonces muchos de los actores, muchos de nuestros contratados eran del Alto, eran hasta se podría decir, hasta de Achacachi, ¿no? Camino Oruro, ¿no? Eran municipios así muy... Y era complicado, digamos, decirles no cuando ellos tenían todas las posibilidades también de ser profesionales, ¿no? ¿Qué se los ofrecía? Bueno, básicamente era contratarlos, ¿no? Inicialmente eran 3 meses y después se extendió a 6 meses, excepto el 2014, que se extendió a 1 año completo, ¿no? Entonces era darles todas las condiciones de un trabajo serio y formal, ¿no? Entonces, de esa manera es de que se los contrataba, se les daba un sueldo, ¿no? Se les hacía un seguimiento, la experiencia municipal que era muy importante, ¿no? Y algo que trabajamos sobre todo con el alcalde Revilla, eran de marcarnos objetivos y metas, ¿no? Entonces los jóvenes ya empezaban a marcarse ciertos objetivos, ciertas metas, indicadores, que era lo más importante para ellos, ¿no? El programa estaba destinado a jóvenes egresados, titulados, como dije, después, posteriormente, de 20 a 30 años, ¿no? Esto fue cambiando durante los años, inicialmente fue a 18, 28, y después era de 20 a 30, porque muchos jóvenes a los 18 todavía no habían salido ni del colegio, ¿no? Eran simplemente bachilleres. Entonces teníamos que ver el tiempo de que algunos eran egresados o titulados, o estaban ya cursando los últimos semestres o los últimos años, ¿no? Eran contratados en calidad de funcionarios públicos, como lo dije, por el lapso de 3, después 6 meses.
en el cual después se podía emplear, ¿no? Y eso era un logro muy importante para los jóvenes, ¿no? El proceso de metodología contempla el registro y una selección de los jóvenes aspirantes, ¿no? La contratación de ellos era en el campo municipal y en los campos técnicos. Los beneficiarios contaban con un sueldo, ¿no? Que estaba entre los 2.035 bolivianos y el más alto era de 2.385 bolivianos, ¿no? Monto que muchas veces cambiaba, ¿no? Dependiendo muchas veces a los POAs y al análisis que se hacía por prioridad dentro de la gestión, ¿no? Un poco ahí como antecedentes, era cuando se hablaba de POAs para justamente este tipo de políticas públicas que se convierte en mi primer empleo, habían otras prioridades en la ciudad, ¿no? Como los deslizamientos que vivíamos y vivimos en una ciudad que tiene continuamente deslizamientos, continuamente en riesgo, ¿no? De que, bueno, esperemos que ya no, pero de que pueda caerse cierto sector o puede inundarse o limpieza. Entonces se manejaba de diferente manera, ¿no? Lo que ofrecía era prácticamente la experiencia del el trabajo en un municipio, en el municipio de La Paz, ¿no? Con todos los logros y éxitos que habíamos tenido. Lo más interesante era también como lo dije hace un momento, el uso del chaleco amarillo, ¿no? Llegó un momento en que los jóvenes que querían ser parte de la experiencia de mi primer empleo por portar el chaleco amarillo, ¿no? En ese entonces el chaleco amarillo representaba institucionalidad, representaba orden, ¿no? Representaba trabajo por tu ciudad y el contacto directo que podías tener con la población. Y obviamente estos factores que eran la paga, ¿no? Y eran obviamente rendirle, digamos, y devolverle, digamos, al joven su trabajo, ¿no? La experiencia técnica y lo más importante de todo esto era que podían ser recontratados por sus unidades, ¿no? Perfecto. ¿Cuál ha sido la evolución del programa durante todos estos años que se fue ejecutando? Que se fue ejecutando. Bueno, esto sí lo anoté bastante bien. Bueno, la experiencia fue evaluada positivamente por el gobierno municipal de La Paz, ¿no? Para luego avanzar a siguientes convocatorias, ¿no? La primera convocatoria fue lanzada el 2007 por la oficialía, ahorita tengo el dato exactamente, por la Oficialía de Desarrollo Humano de la Alcaldía Paceña, ¿no? Estamos hablando de todavía no una secretaría, sino una oficialía que después se convierte en secretaría, ampliando el tiempo de trabajo, ¿no? Estamos hablando de 3 meses a 6 meses, ¿no? Los jóvenes ya no eran pasantes, ¿no? Sino ya eran contratados, ¿no? Si bien tuvo un alcance por el presupuesto, digamos, específico, que inició obviamente con algo muy pequeño como un piloto y después ya se abarcó, después les tengo algunos datos, números sobre cuántos jóvenes fueron recontratados y contratados. La posibilidad de que los jóvenes, después de ser egresados o tener el título de egreso o el certificado de egreso, puedan lograr una experiencia laboral, ¿no? A raíz de todo esto, se implementa después una de las experiencias interesantes que fue mi primer empleo productivo y mi primer empleo como un derecho, ¿no? Que esto estaba justamente alineado a jóvenes de escasos recursos, ¿no? A jóvenes, quizás muchos en situación de calle, ¿no? Pero estaba vinculado al tema de construcción y mantenimiento, ¿no? Si ustedes han podido ver en la gestión del alcalde Revilla, obviamente teníamos mi primer empleo que era para profesionales, pero se lanzó después el programa de, como lo decía, mi primer empleo productivo y mi primer empleo como un derecho, que era mantenimiento, albañilería y contratación, ¿no? O sea, estamos hablando de que jóvenes puedan especializarse solamente en la construcción, ¿no? Muchos de ellos fueron también tomados en cuenta dentro de la Secretaría de Culturas para el mantenimiento de las obras que nosotros teníamos, ¿no? Entonces se experimentaron, muchos de ellos ahora son curadores, hasta técnicos, ¿no? Entonces, este fue quizás una de las evoluciones inicialmente más prontas, ¿no? Del programa Mi Primer Empleo. Posteriormente, el programa fue replicado quizás en algunas otras ciudades. La experiencia, ¿no? La experiencia de Mi Primer Empleo sirve para que otros municipios puedan replicar, pero sobre todo para pasar información, ¿no? Ustedes saben muy bien de que
toda gestión pública no es exitosa si no es replicada en otras ciudades o departamentos o en otras instituciones. Es por eso que hoy por hoy, quizás la ciudad del Alto está tratando de hacer igual, tiene una unidad de la juventud que está mucho más organizada ahorita que el Instituto de la Juventud de La Paz, ¿no? Que ellos quieren replicar justamente la experiencia. Estamos trabajando, personalmente estoy trabajando en una consultoría para el alcalde Manfred Reyes Villa, justamente para pasarle todo lo que nosotros hicimos, ¿no? Y también para que puedan tener un cierto alcance e indicadores de empleo, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Creo que esas fueron las evoluciones más prontas, ¿no? Y a las que yo puedo acercarme y decir, estos fueron los beneficiarios, ¿no? Muchos de los jóvenes que fueron parte del programa Mi Primer Empleo, y se podría decir que es un resultado de evolución, es de que fueron autoridades, ¿no? Muchos de los jóvenes que fueron parte de Mi Primer Empleo fueron autoridades. Por ejemplo, el exsecretario de Planificación es Marcelo Arroyo. Marcelo Arroyo fue parte también del programa Mi Primer Empleo, y hay otros compañeros más, ¿no? Por ejemplo, me parece que el mismo secretario ejecutivo también fue parte de la experiencia, ¿no? Que fue Álvaro Blondel, ¿no? Y muchos otros que después se convirtieron en directores, ¿no? Algunos se convirtieron en subalcaldes, ¿no? Entonces, esa fue la evolución del programa Mi Primer Empleo para nosotros, ¿no? Pero ahora como programa, y eso lo vengo a decir después, pero simplemente lanzo como programa, al ir la evolución y al ver de que se necesitaba más capacitaciones para los jóvenes que van a ser empleados, ¿no? Se logró tener cierta, no sé si contacto, pero cierta alianza institucional con las empresas, ¿no? Entonces, sobre todo con las cámaras, ¿no? De industrias y de comercio. Entonces, dentro de la evolución también podemos contemplar de que las alianzas eran bastante necesarias para nosotros. Después ya se fueron incorporando cooperaciones internacionales, ¿no? CUSO, Oxfam, FAUTAPO, y Ecosolidar Suiza y el CEDLA, ¿no? Entonces, es así como ya fue evolucionando, y ya no era solamente un solo actor, ¿no? Ya no solamente era el municipio de La Paz, sino ya eran varias organizaciones e instituciones que de esa manera, digamos, lográbamos tener ciertos objetivos y ciertos indicadores que era para nosotros importante. Eso en cuanto a la evolución del programa. Muchas gracias. Sí, igual nosotros hicimos justamente una entrevista a una ex beneficiaria de Mi Primer Empleo que actualmente sigue trabajando en la alcaldía y nos contaba eso de su evolución, de cómo empezó, bueno, en Mi Primer Empleo y ahora ya está en la unidad de financiamiento, algo así, de presupuesto, Finanzas. pero me ha contado todo su evolución durante esos años, que he hecho carrera municipal, ella me dijo. Prácticamente, ¿cierto? La siguiente pregunta es, bueno, ¿cuándo nació? Ya nos dijo, ¿no? Que a partir del 2007 fue. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuántos años se mantuvo? Estamos hablando de 13 años consecutivos, ¿no? Dentro de la gestión, finalizando la gestión del alcalde Juan del Granado e iniciando las dos gestiones del alcalde Revilla, ¿no? Estamos hablando del 2007 al 2020. ¿No? El 2021 con todos con la cuarentena, con la pandemia, ¿no? Y además el cambio de gobierno que se hizo, entonces solamente se hizo hasta el 2020. Ya al salir nosotros dejamos todos los informes y dejamos toda la programación para un posible Mi Primer Empleo 2021, pero al parecer no se realizó, ¿no? Entonces solo sería hasta el 2020, 13 años. Ya. Perdón, sobre eso, una preguntita, perdón. Sí. Marcelo, tú dices que han dejado la programación para la continuación del programa, pero ¿han dejado también financiamiento? Bueno, creo que está más allá claro del sí. presupuesto, ¿no? Sí, obviamente, más allá, digamos, de los financiamientos que nosotros íbamos a dejar, ya le tocaba al nuevo gobierno, ¿no? El nuevo gobierno municipal, que es la del alcalde Arias, ¿no? Nosotros lo que habíamos dejado era todo medido, si vale el término, ¿no? Para que pueda realizarse el 2021, ¿no?
Entonces la programación ya estaba hecha, digamos, de tal fecha a tal fecha, porque se quedó en ese entonces el gerente del Instituto de la Juventud, todavía se quedó unos meses más con el alcalde Arias, ¿no? Entonces él obviamente tenía que llevar a cabo, digamos, el programa de Primer Empleo 2021. Perfecto. ¿A cuántos jóvenes benefició? Eso sí es un dato un poco, fue alarmante para nosotros, pero después lo supimos entender. El programa benefició a 575 jóvenes, pero estamos hablando del 2011 al 2020, ¿no? Los datos, como fueron más antes como Delegación de la Juventud, se tomaron en cuenta, pero dentro de la Secretaría, no como programa. Y bueno, nuestros jóvenes beneficiarios eran de diferentes carreras universitarias, ¿no? Especialmente del área social y del área económica, ¿no? En sus 4 versiones, ¿no? En promedio, el 86% de los jóvenes seleccionados habían culminado el proceso, ¿no? De los 6 meses, y el resto había renunciado o renunciaba por un mejor empleo o una mejor paga, ¿no? O las mismas condiciones que ellos muchas veces requerían, ¿no? Estamos hablando que la evaluación destaca que más de la mitad, ¿no?, de todos los beneficiarios culminaron nuestro programa de primer empleo, y muchos de ellos, en este caso la mitad de ellos, fueron recontratados en las diferentes unidades, ¿no? Entonces, ese ha sido más o menos el indicador. Nosotros lo que hacíamos era el seguimiento, digamos, dentro del programa, que eran los 6 meses. Posteriormente, el seguimiento ya pasaba directamente a su secretaría, a su dirección, ¿no? Pero más o menos ese es el promedio. Tengo ahorita los datos justamente que sacó en la memoria de la alcaldía. El 2011 se benefició a 85 jóvenes, el 2012 a 97, el 2013 a 80 jóvenes, el 2014 a 76 jóvenes, el 2015 a 43, el 2016 a 69, el 2017 a 20 jóvenes, no eran muchos, el 2018 a 39, el 2019 a 39 y el 2020 a 27. Como verán, muchas veces bajaba, ¿no? Y en este caso ya habíamos quedado solamente con 27 beneficiarios, justamente por las prioridades que tenía el municipio, ¿no? Entonces, no contaba, y ahí quiero pasar a la siguiente pregunta, estimada, del presupuesto que disponíamos, ¿no? Si bien al municipio, digamos, veía que las necesidades eran importantes, el tema del empleo, no contaba con un presupuesto específico para la contratación de jóvenes, ¿no? Entonces variaba muchas veces el POA a las necesidades que tenía el municipio, como lo decía. Muchas veces los presupuestos iban alineados a un tema no de cemento ni de ladrillo, sino a programas que iban a fortalecer otro tipo de proyectos que eran más técnicos. Ahí déjeme hablar un poco de lo que fue las CTMs, de lo que fue el Centro de Jóvenes y Empleo, y de lo que es mi primer empleo, mi primer negocio, ¿no?, que se trabajaba con jóvenes de bachiller. Entonces, el programa Mi Primer Empleo ya tenía su cierto colchón, por así decirlo, pero también era necesario poner cierto dinero a estos programas que eran las CTMs, que las CTMs estaban más lineadas a una capacitación técnica y después a la inserción laboral. Las capacitaciones técnicas en ETMs eran gastronomía, metalmecánica, mecánica, TICS y atención al cliente, que fue la más importante, ¿no? El Centro de Jóvenes y Empleo estaba alineado justamente a la búsqueda de trabajo y al asesoramiento en empleabilidad, masculinidades, ¿no? Las soft skills, ¿no?, que son las habilidades blandas. Y mi primer negocio, que estaba justamente dirigido a jóvenes de promociones, ¿no?, de colegios, que puedan crear sus propios emprendimientos. Muchos de ellos eran digitales, muchos de ellos eran ecoamigables, ¿no?, electrónicos, ¿no? Entonces, mi primer empleo fue la base, digamos, de experiencia de punta de lanza para el municipio, pero también existían este tipo de programas y proyectos que le daban mucha más capacitación a los jóvenes en poderse emplear, ¿no?, con
con capacitaciones técnicas llegaban a más empleo, ¿no? Entonces, la meta para nosotros era capacitarlos y después contratarlos. Ese es un poco ya el tema del presupuesto, ¿no? Entonces, variaba muchas veces para los programas. Perfecto. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo evalúa la experiencia desarrollada por el programa? O sea, los logros, debilidades que tuvo, pros y contras, todo en torno a los resultados que se tuvo con los jóvenes. Voy a hablar de los pros y los contras, ¿no? Primero, los contras. Si bien existía un seguimiento en los 6 meses de contratación que tenían nuestros jóvenes, culminábamos obviamente con una promoción, ¿no? Y se culminaba con un festejo y obviamente los certificados de haber participado en este proyecto. Cuando los recontrataban, ya el seguimiento ya lo perdía el Instituto de la Juventud, ¿no? Entonces ya no existen indicadores para decir, digamos, eran los 6 meses, perfecto, se hacía el seguimiento, cumplían nuestros indicadores, cumplían sus metas, ¿no? Muchos de ellos capacitaban, muchos de ellos tenían otro tipo de trabajos que tenían que cumplir, y cuando los recontrataban ya no existía un seguimiento. Y eso era una contra para nosotros, ¿no? Porque el día de hoy no tenemos una estadística, digamos, de cuántos jóvenes se quedaron hasta el día de hoy, por ejemplo, ¿no? Como al compañero o compañera que le entrevistaste, que está ahorita en finanzas. Entonces ya no se tienen esos datos. Y obviamente ese siempre era el tema de discusión muchas veces para mejorar, obviamente, el programa de mi primer empleo. Pero eran muchas veces tantos jóvenes que a veces perdíamos, ¿no? la comunicación con ellos, o ya se metían directamente en trabajo técnico dentro de su alcaldía, secretarías o direcciones. Entonces, para mí ese fue siempre el contra, de que no existe un seguimiento. Cosa que existió en el programa de, este programa que les comentaba de Tuto Quiroga, que sí hubo un seguimiento después, ¿no? Entonces, ellos eran anual, ¿no? Como era nacional, era un programa anual. Entonces, después del anual, hacían un seguimiento para saber dónde ellos estaban, ¿no? Si continuaban en gobierno, si continuaban en proyectos o habían hecho sus propias instituciones, ¿no? Entonces, eso era un buen indicador. Esa fue la experiencia que nosotros podemos rescatar de ese entonces con Tuto Quiroga. Los pros era que a raíz de esa experiencia muchos municipios se acercaron a replicar, ¿no? Los procesos que ustedes saben bien que lo más importante para nosotros siempre fue enamorarnos del proceso. Quizás nunca del resultado, obviamente son importantes, pero los procesos eran para nosotros muy importantes, ¿no? Tanto así que replicaron, obviamente, en el gobierno nacional, ¿no? En ese entonces, me parece que a la cabeza del PAE y a la cabeza también del Ministerio de Trabajo, replicaron la experiencia de mi primer empleo. Tengo aquí un apunte más. Algo que discutíamos mucho, ¿no? En ese entonces con las autoridades. Era justamente de que no existía un presupuesto fijo, que ese también era un contra para el programa, ¿no? Entonces muchas veces nuestros secretarios o nuestras secretarias tenían que sentarse a negociar con finanzas, ¿no? Para que pueda existir mucho más monto de dinero, ¿no? Los pros en eso fue de que muchos de los beneficiarios del programa Mi Primer Empleo eran pagados por CUSO, ¿no? Por muchos años, CUSO también pagó los sueldos de estos muchachos. Entonces, ya no era solamente el gobierno municipal que cubría, digamos, la contratación de nuestros beneficiarios, sino también ya eran las cooperaciones, en este caso canadienses, ¿no? Entonces, esos fueron, ¿no? Entre los pros y los contras. Después, algo de contra también fue de que muchas veces las contrataciones eran solamente de carreras específicas, ¿no? Por ejemplo, no muchas veces necesitamos sociólogos, ¿no? O no muchas veces necesitamos politólogos, ¿no? Entonces, se requería, digamos, ciertas
ramas técnicas o sociales, como decía, ¿no? Que puedan ser más visibles dentro de las unidades. Y muchas veces dependía también a las mismas unidades, ¿no? Digamos, la subalcaldía decía, bueno, vamos a necesitar, por favor, arquitectos, ¿no? O topógrafos, ¿no? Entonces se abría la convocatoria y ahí veíamos quiénes eran entre arquitectos y topógrafos para que puedan ser parte. No muchos se acercaban, algunos sí, ¿no? Entonces, esa era la variación, ¿no? Entonces, más allá de la formalidad que tenía el programa Mi Primer Empleo, la informalidad era de que no todos podían ser contratados, ¿no? Eso podría hablar de los pros y contras. Perfecto. ¿Cuál era el procedimiento para formar parte del programa? O sea, ¿cómo tal vez eran los procedimientos de reclutamiento que se tenía? Bueno, inicialmente era una evaluación de gestión, digamos, de una gestión pasada, que se sentaban las autoridades para ver inicialmente qué queríamos, a quiénes queríamos contratar, ¿no? Como lo dije hace un momento, o son carreras técnicas, o son carreras sociales, o son carreras hasta científicas en algunos casos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, se levantaba una lista y, digamos, lanzábamos las convocatorias, ¿no? Entonces necesitamos psicólogos, necesitamos trabajadores sociales, necesitamos comunicadores, abogados en muchos casos, como le decía, también en temas muy técnicos como arquitectos, topógrafos, ¿no? Y de esa manera, entonces lanzaba la convocatoria, tenían que ser jóvenes titulados, egresados o técnicos superiores, ¿no? Lo más importante, y también era cuestionable, era que tenían que ser de nacionalidad boliviana, ¿no? Todos tenían que ser bolivianos, ¿no? Entonces, nos presentaban su certificado de notas y también su certificado de egreso o título de egreso. Y muchas veces, bajo las unidades que nosotros, digamos, compartíamos la información de quiénes podían ingresar, a muchos de las autoridades les interesaba cuánto de promedio tenían también dentro de las materias aprobadas, ¿no? Y para nosotros era, claro, importante decir, más allá, o sea, tiene que tener todas las materias aprobadas y en algunos casos, ¿no? Los técnicos veían hasta de cuánto de porcentaje de aprobación ellos tenían y con cuánto habían aprobado, ¿no? Que era también a veces un tema de debate entre las autoridades para las contrataciones, ¿no? Teníamos muchos convenios con universidades, ¿no? Las públicas y las privadas, entonces lanzábamos a todas las universidades. Sí, entonces básicamente las contrataciones eran bajo las necesidades que tenía la gestión en ese entonces como gobierno municipal. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron los principales aspectos que se tomaban en cuenta para ser elegido como beneficiario del programa? Bueno, ya nos dijo que era la parte profesional, una de esas, pero si también se tomaban, no sé, aspectos tal vez de edad, sexo, zona urbana, rural, o otros aspectos más veían, aparte también del tema de las notas. Algo que el alcalde le daba prioridad muchas veces eran a las mujeres profesionales, ¿no? Obviamente había un tema de paridad, pero para el alcalde de Revilla siempre fue prioridad contratar a compañeras, ¿no? Esto por una visión que tuvo, digamos, el municipio de La Paz y una visión que tuvo el alcalde de Revilla, ¿no? De siempre apoyar a los sectores muchas veces más vulnerables y sobre todo en el tema del empleo, ¿no? Que era muy delicado y hasta hace unos años, digamos, de que era, pues hasta variaba, ¿no? El sueldo, ¿no? Para mujeres era más bajo, para varones era más alto, ¿no? Entonces, obviamente había un tema de paridad, pero también la prioridad para el alcalde de Revilla siempre era la contratación de mujeres profesionales, ¿no? Es por eso que muchas de nuestras autoridades han sido compañeras mujeres, ¿no? Secretarías, subalcaldesas y también directoras, ¿no? Entonces, muchas veces también estaba alineado de no tener muchos varones, ¿no? Sino tener más compañeras, más mujeres, y esto también por las habilidades blandas, ¿no? De que a los jóvenes se tenía que, dentro de las capacitaciones que tenían los jóvenes, se les daba masculinidades, que era muy importante, ¿no? Para capacitar los liderazgos, ¿no? Entonces, también podíamos ver que en los últimos años que los indicadores crecían más y las que más se presentaban eran compañeras, ¿no? Entonces, eso también fue una de las principales, digamos, opciones para tomarlas en cuenta.
Ya. Bueno, ¿existía un seguimiento continuo a los beneficiarios por parte de los encargados durante el paso en el programa? Porque, bueno, ya nos explicó que no hubo después, o sea, el Ujú. seguimiento, pero durante el programa, ¿había seguimiento de cómo iba? Sí, sí, ellos tenían que presentar ciertos indicadores dependiendo a la unidad o a la responsabilidad que ellos tomarían, ¿no? Entonces, cada semana siempre ellos venían a dejar un cierto informe, ¿no? Decir cuáles son las actividades que realizaron, cuánto fue el trabajo que realizó, ¿no? Sí, muchos de ellos capacitaban a cuántos jóvenes capacitaban, ¿no? Cuántas horas, digamos, ellos trabajaban, ¿no? Entonces, ese era el seguimiento que ellos mismos nos hacían. Y nosotros, posteriormente, bueno, el instituto posteriormente hacía el seguimiento con sus jefes de unidad o directores o subalcaldes, ¿no? Entonces, eran una y otra, ¿no? A veces, claro, las autoridades no tenían el tiempo suficiente para decirnos sí, lo hizo o no lo hizo, pero era una entrevista muchas veces que se tenía que realizar con las autoridades, ¿no? Para decir, está rindiendo, está cumpliendo, ¿no? Y como lo digo, gracias a Dios, casi el 86% de los jóvenes terminó y culminó, y obviamente con todos los indicadores, culminó la evolución, ¿no? Y también hemos tenido algunos, ¿no? Que renunciaban por haber conseguido un trabajo mejor, ¿no? O más bien en todo el programa nunca tuvimos quejas, ¿no? Así de las autoridades para decir, no, no realizó, no vino, ¿no? Entonces, eso también hacía mucho el compromiso que tenían los jóvenes con la institución, con un trabajo, con un primer trabajo y una experiencia de trabajo municipal. Eso. Perfecto. Eh, ¿Qué impactos, desde su perspectiva, puede destacar que se logró durante el programa? A ver, hay que destacar que las entidades privadas y los programas nacionales, ¿no? Nos habían replicado, ¿no? Si bien los programas, digamos, si bien el programa ocupó, digamos, un lugar significativo en la población y entidades de políticas laborales en Bolivia en los últimos 10 años, eh, se podría decir que estos programas siempre han sido costosos, ¿no? El programa, digamos, de empleo también ha sido en determinado momento muy costoso para el municipio de La Paz, ¿no? Es por eso que, como les decía las pasadas preguntas, ¿no? De que no existía quizás un presupuesto fijo, ¿no? El impacto para nosotros fue la réplica del programa, el impacto para nosotros fue, y después hablo un poco de las tasas, ¿no? Antes de cuarentena y después de la cuarentena que fue complicado, ¿no? Entonces, un contraimpacto fue de que muchas veces tenía una cobertura muy baja, ¿no? Entonces no se podía, como les decía, ocupar todas las carreras universitarias, sino eran muy específicas, ¿no? Eh, Ahí fue, digamos, la conversación con las empresas y sobre todo con las cámaras de comercio y de industrias, ¿no? Preguntarnos cómo resolver, ¿no? La problemática del empleo con ustedes, ¿no? Sentados. Entonces eran, claro, muchos de nuestros beneficiarios se iban, digamos, a empresas privadas, ¿no? Muchos eh, a temas de fábrica, a temas de construcción, ¿no? Pero el impacto fue bastante bajo, digamos, ¿no? Porque no cubríamos con todas las carreras y la cobertura que se tenía. Eso yo podría rescatar, digamos, dentro del impacto. Los logros, bueno, para nosotros los indicadores han sido muchos de los logros, gente que se ha quedado y ha sido recontratada, ¿no? Gente que ha sido autoridad, ¿no? Y gente que pues, quizás va a quedarse y va a seguir haciendo una carrera pública, ¿no? Pero eso se podría hablar. Números ahorita quizás no lanzar, pero después voy a hablar un poco de las tasas. Perfecto. El programa se asociaba con empresas para brindar empleo a los jóvenes beneficiarios. Nos dijo que sí con algunas organizaciones, pero en relación de las empresas. A partir del 2017, sí, justamente se acercaron las cámaras, ¿no? De industrias y de comercio. Entonces, a raíz de las cámaras teníamos mucho más contacto con las empresas privadas, ¿no? Y ahí era, digamos, era un logro, digamos, para nosotros, porque muchos de los beneficiarios ahora son parte y son autoridades también dentro de las cámaras, ¿no? Hay muchos compañeros que ahorita se fueron a trabajar a las mismas cámaras
por el procedimiento y el proceso que nosotros habíamos tenido de selección y el proceso de capacitación que tenían nuestros jóvenes. A partir del 2017 sí se tuvo, digamos, este contacto privado-público. Más antes sí habían, pero solamente con programas muy pequeños, ¿no? Estamos hablando del programa de las cebras, por ejemplo. El programa de las cebras estaba pagado y financiado para los sueldos de los muchachos. En ese entonces fue Pollos Copacabana, Tigo, ¿no? Muchas veces Viva, y estos programas más pequeños, ¿no? Que el sueldo no era muy alto, ¿no? Eran de 400 a 600 bolivianos para ellos, que cumplían, simplemente era como un bono remunerado, digamos, ¿no? Porque era más un voluntariado, ¿no? Pero ya dentro del programa Mi Primer Empleo, a partir del 2017, muchos se incorporan, ¿no? Y como les decía, CUSO pagó muchos de los sueldos a partir del 2016, 2017 también empezó a incorporar, ¿no? Entonces ponía, digamos, empezó con 3 sueldos, con 5, y así, ¿no? Fue evolucionando hasta que CUSO se fue el anteaño pasado, ¿no? Se fue del país, retiró la cooperación. Eso sería, ¿no? Y con las entidades privadas. Y respecto, bueno, a las empresas, no sé si existía tal vez alguna resistencia a asociarse al programa. No, al contrario, ¿no? Al contrario, más bien querían trabajar con el programa, pero a ellos les costaba, ¿no? El hecho de implementar o de contratar, digamos, ciertos profesionales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Quizás no tanto con Mi Primer Empleo, sino como les dije, con las ETMs. Entonces, aliábamos las ETMs, las escuelas taller municipales, ¿no? Capacitábamos a todos nuestros jóvenes y las que más han sido de tanto impacto son las TICs y las de atención al cliente, ¿no? Entonces, se acercaron ya las empresas, pero para requerir este tipo de trabajos mucho más técnicos. Entonces, ahí teníamos que medir y obviamente negociar con las empresas privadas, de decir, también tenemos abogados, también tenemos técnicos, ¿no? También tenemos sociólogos, en algunos casos entraban, también tenemos trabajadores sociales, ¿no? Entonces, muchas empresas no requieren de sus servicios, ¿no? Entonces, nosotros como institución requeríamos ciertas profesiones y cuando hablábamos con las empresas requerían también otros beneficiarios, pero con temas mucho más técnicos, ¿no? Entonces, ese fue quizás la negociación con la empresa privada, ¿no? Eso básicamente con el tema este. Ya, en relación a los jóvenes que participaron en el programa, bueno, que culminaron el programa, ¿cree que estaban preparados para ingresar al mercado laboral o qué era lo que les faltaba? Nosotros hicimos una encuesta muy interesante, digamos, internamente, ¿no? Sí, todos estaban preparados, ¿no? Muchos de los jóvenes se sentían, como decía, muy comprometidos, ¿no? Quizás este proceso de los 6 meses nos servía mucho para tener nuestros indicadores, pero ¿qué pasaba después? ¿No? ¿Qué pasaba en otras? Si ellos salían, digamos, del gobierno municipal, o estaban contratados por empresas, o estaban contratados por otras instituciones, o eran recontratados. Y algo que nosotros identificamos fue las habilidades blandas, ¿no? Que no muchos de los jóvenes se sentían, digamos, identificados o comprometidos con su propio empleo después de haber participado, digamos, en el programa de Mi Primer Empleo. Entonces, en determinado momento se implementó también en el programa de Mi Primer Empleo las soft skills, ¿no? Que son estas habilidades blandas, que era masculinidades, liderazgo, ¿no? Capacitaciones que puedan comprometer, digamos, al joven con su trabajo, ¿no? Porque muchas veces veíamos de que, bien, perfecto, fueron los 6 meses, ahora se fue a trabajar quizás a otro lado, y volvían, ¿no? Y nos decían, mire, pero y nosotros preguntábamos, ¿pero acaso no se fueron a trabajar a tal institución? Sí, es que no me he llevado muy bien con mi jefe, ¿no? O mi jefe me ha reñido, ¿no? O las condiciones son muy precarias, no podemos trabajar. Entonces ahí decíamos de que deberíamos fortalecer las habilidades blandas. Entonces en determinado momento
Los jóvenes que también eran parte del programa Mi Primer Empleo también eran capacitados en las soft skills, ¿no? Eso, vamos a cuanto a la pregunta. Perfecto. Las siguientes preguntas, bueno, que más o menos que nos respondió ya sobre Ya. los jóvenes que desertaron durante el programa, que nos explicaba algunas de las causas, era porque encontraban tal vez otro trabajo, etcétera. No sé si quiere agregar algo más sobre los jóvenes que no culminaron este programa de capacitación y pasantía y sobre si sabe más o menos el porcentaje de esta deserción que existió en el programa. Menos de la mitad, ¿no? Según el porcentaje, que estamos hablando del promedio de 86% de jóvenes que han culminado, digamos, todo. Menos de la mitad, digamos, es de los que, digamos, han desertado, digamos, ¿no? Por lo general, como lo decía, se iban prácticamente por las mejores condiciones de trabajo que ellos tenían. Y sus renuncias, bueno, no era prácticamente eso, ¿no? Sino había un compromiso, digamos, con la gestión pública. Eso en cuanto a las dos preguntas, ¿no? Que están alineadas y hace un momento igual también las respondí. Perfecto. ¿Cuál ha sido el impacto de la implementación del programa sobre la tasa de empleo, desempleo, subempleo visible e invisible en los jóvenes entre 18 a 29 años en el municipio? Bueno, según datos del INE, antes de la cuarentena, se había cubierto el 9%, ¿no? A nivel municipal, solamente el 9%. Durante la pandemia y post pandemia ya un 16%, ¿no? Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Las tasas que jugaban antes y después, ¿no? Entonces, después de la cuarentena, las empresas ya no querían contratar, ¿no? Ya no querían contratarlos por un tema de escasez económica que tuvo el país y además mundialmente, ¿no? Entonces, sí era más complicado negociar con las empresas, ¿no? De que ellos puedan entrar, de que las especificaciones, digamos, que ellos requerían ya eran demasiado técnicas, ¿no? Y demasiado complicadas para que nosotros podamos cubrir con el currículum de algún beneficiario nuestro. Entonces, hablamos del 9% de un 9% de la tasa en el municipio de La Paz antes de la cuarentena y un 16% después de la cuarentena. Perfecto. ¿Cómo cree que se podría mejorar el programa si es que se vuelve a implementar? Es algo que está sucediendo ahora, ¿no? A nosotros nos preocupa mucho como exfuncionarios de la pasada gestión, porque hoy por hoy ya no hay Mi Primer Empleo, ya no se está llevando a cabo Mi Primer Empleo. Hablábamos con algunos ex compañeros, recientemente hubo un foro justamente del empleo que llevó a cabo acá la Fundación Ser Familia, y ahí nos encontramos muchos de los que habíamos participado del programa y muchos que habíamos sido parte de esos programas de empleo. Entonces, así como los países tienen políticas de Estado, ¿no? Políticas de Estado de empleo, políticas de Estado de inserción laboral, ¿no? Políticas de Estado, por ejemplo, Chile y Brasil, ¿no? Son las más cercanas. Chile tiene una política de Estado de empleo así, pero alineada, ¿no? Hacia a las necesidades de las empresas, a las necesidades públicas, ¿no? Y también muchos de los estudios que realizan, digamos, dentro de un trabajo de empleabilidad y de orientación vocacional, entonces van alineadas a las carreras que necesitan las empresas, ¿no? Entonces, así como tiene una política de Estado un país, así debería también tener una política de ciudad, una política ciudadana, una política municipal, ¿no? ¿Esto por qué? Porque después entran nuevas autoridades, ¿no? Salen nuevas autoridades y se olvidan del programa o no les dan la relevancia o hoy por hoy, digamos que no se le da la importancia del caso, ¿no? Si ahorita están subsistiendo y están resistiendo algunos de los proyectos que son, como les decía, ¿no? Las escuelas talleres, el Centro de Jóvenes y Empleo, Mi Primer Negocio, solamente están sobreviviendo con las cooperaciones internacionales, ¿no? Todavía Canadá, me parece que CECI está todavía encargado de algunos programas, ¿no? Después, el CEDLA también está encargado de algunos programas, pero Mi Primer Empleo hoy por hoy ya no se lleva a cabo. Entonces yo pienso que debería existir políticas de Estado, políticas municipales, ¿no? Que obviamente se queden pues por muchos años más
que los resultados puedan ser contados y la continuidad, ¿no?, de una gestión, que es lo más importante. Perfecto. ¿Sabes si el programa realizó algún estudio sobre el tema del desempleo o subempleo juvenil antes o durante el programa? Y si es así, si se puede acceder a ese estudio. El programa como tal, no, ¿no? Porque como estaba más basado en un trabajo técnico, ¿no?, de contratación, selección, buscar los espacios, no hizo como tal. Sí, obviamente vinieron muchas cooperaciones, pero el que hizo el programa en realidad fue la Secretaría de Planificación, ¿no? Estuvo inicialmente encargado por Marcelo Arroyo, ¿no?, como secretario de Planificación. Entonces, esperemos que hoy por hoy tengamos todavía la información, pero sí se hizo, digamos, el empleo informal, se hizo un estudio del empleo informal, se hizo estudios dentro, digamos, dentro del municipio, de nuestros jóvenes que habían ingresado, ¿no? Se hizo un estudio, trabajamos después con la Hans Heidel, ¿no?, para hacer un estudio de empleo con la RELIT, ¿no?, con la red de líderes por la democracia, ¿no? Entonces, así. Entonces, pero básicamente le correspondía a la Secretaría de Planificación hacer el estudio, que debería estar hoy por hoy, digamos, si alguien debería pasar, porque eran gratuitas, ¿no? Y si no, también existían los QRs, ¿no? Entonces, tenían también muchos de los estudios, están digitalizados. Perfecto. ¿Sabe también si el programa trabajó con alianzas con algunas universidades o centros? Bueno, nos dijo con universidades, sí, pero más en relación al análisis de la problemática del empleo y el seguimiento de la evolución de la misma. El CEDLA y Solidar Suiza. Ellos fueron, ¿no?, inicialmente con los que había un acercamiento, digamos, para el estudio, ¿no?, para una investigación. Después estuvo CUSO, como lo dice, Oxfam y FAUTAPO, ¿no? FAUTAPO, pero más hizo un estudio más a las capacitaciones técnicas que tenía el gobierno municipal. Pero esas fueron básicamente, ¿no?, las organizaciones de apoyo. Y bueno, tal vez respondiendo a la siguiente pregunta, ¿qué documentos se generaron en este marco? ¿Cuáles fueron? Hay uno que quizás no está actualizado, que es Jóvenes y Trabajo en el Municipio de La Paz, así es como se llama. Brechas y desafíos, ¿no?, que esa es como una memoria, digamos, de todo el estudio y todo el programa de empleo que tuvo el gobierno municipal de La Paz, ¿no? Entonces, está el programa Mi Primer Empleo, están todos estos programas de las CTMs y las capacitaciones técnicas. Ese fue, digamos, el único que se hizo como una memoria, que me parece que se lo lanzó eso en 2017, 2018, ¿no? Después ya, con las complicaciones que tenían, ¿no?, por el presupuesto y todo, ya no se hizo ningún documento. Interesante, lo vamos a buscar, justamente nos va a servir Súper. para todo el trabajo. ¿Cómo ve usted la relación entre la matriz productiva primario-exportadora, o sea, la economía extractivista que lleva el país, y la precariedad y limitación del empleo juvenil? Hay una brecha muy importante, digamos, académica, ¿no?, en el desarrollo del trabajo de los jóvenes que vinculan, digamos, al aparato productivo del país. El municipio, digamos, ha llenado, digamos, servicios profesionales, no extractivistas, pero sí de producción, ¿no? Eso quiere decir de que muchas veces, como lo decía hace rato, las empresas estaban lineadas solamente a una profesión técnica, ¿no? Y nosotros, digamos, muchas veces a profesiones sociales, ¿no? Pero ese fue el rango, ¿no? Entonces no éramos, digamos, un municipio, o digamos, el programa no fue, digamos, nada activista, porque, bueno, por la circunscripción, digamos, netamente como con resultados y metas. Eso básicamente. Perfecto. En su criterio, ¿cuáles son los rubros alternativos de la economía boliviana y paceña que tienen o pueden tener mayor capacidad de generación de empleo para los jóvenes? Básicamente, yo hoy por hoy veo que la mano de obra técnica, ¿no?, los rubros técnicos son los más importantes, ¿no?
Es por eso que se había implementado las CTMs en el Gobierno Municipal de La Paz, para que justamente sean las carreras técnicas puedan ser más contratables, ¿no? Entonces, como lo dije, ¿no? Las experiencias han sido muy alucinantes, por ejemplo, en gastronomía, ¿no? Muchos de nuestros jóvenes que han sido parte de nuestras herramientas técnicas en gastronomía, muchos ya tienen restaurantes, muchos tienen sus propios emprendimientos, o muchos ya han sido recontratados y contratados por los mismos hoteles, ¿no? Por los mismos restaurantes que tiene La Paz, y no solamente La Paz, ¿no? Sino también afuera de La Paz, ¿no? Al interior del país. Algo que nosotros rescatamos con este tipo de experiencias es que dos de nuestros compañeros, dos de nuestros beneficiarios de las ETM, uno de ellos tiene su hotel en Coroico, ¿no? O sea, logró una evolución tan interesante, y podemos decirlo con orgullo, que fue parte de nuestras capacitaciones técnicas, ¿no? Otra de las compañeras que fue parte de las ETMs creó como una marca de comida, ¿no? Que después la exportó, y después gracias a esta exportación ella pudo viajar a otros países, ¿no? Se pudo capacitar en Suiza, viajó a Alemania, ¿no? Entonces creo que para nosotros lo más importante van a ser siempre la mano de obra técnica, ¿no? El rubro técnico, ¿no? Eso básicamente. Perfecto. En su criterio, ¿cuáles son las principales causas que existen para que exista precariedad del empleo juvenil en la ciudad de La Paz? Algo que nosotros lamentablemente hemos identificado es la informalidad, ¿no? La falta de información sobre programas de empleo, ¿no? O bolsas de trabajo, ¿no? La falta de asesoramiento en empleabilidad, ¿no? Y habilidades blandas. Algo que nosotros identificamos era de que no existe una bolsa de trabajo como tal municipal. Se ha intentado hacer una bolsa de trabajo, ¿no? Se ha conversado con las entidades nacionales, con el empresariado, pero es muy complicado, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver ahorita bolsas si buscamos en Facebook, están varias páginas, ¿no? Que buscan trabajo, ¿no? Y esa es llamada bolsa de trabajo, pero no es así, ¿no? Una bolsa de trabajo viene desde un observatorio de empleabilidad, ¿no? Es hacer un observatorio, y a raíz de ese observatorio obviamente vas a identificar dónde están las falencias de desempleo y empleo, ¿no? Entonces, a raíz de eso vas a crear una bolsa de trabajo y vas a aliarte con las empresas privadas, con los municipios y hasta con el gobierno nacional, ¿no? Eso es un poco, digamos, el tema de bolsas de trabajo y la información, ¿no? Información de programas, por ejemplo, cuando nosotros lanzábamos las convocatorias de mi primer empleo, a muchos jóvenes les llegaba 2 meses después o un mes después, ¿no? Entonces eran solamente aliados para nuestras universidades, pero no así llegábamos quizás a los lugares más necesitados, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, la falta de información era muy importante, ¿no? Y, bueno, como lo decía, ¿no? El asesoramiento en empleabilidad, ¿no? Desde la orientación vocacional, desde una entrevista de trabajo, ¿no? Habilidades blandas, ¿no? Liderazgo, masculinidades, ¿no? Eran importantes también, ¿no? Después, la poca accesibilidad, ¿no? A la capacitación específica, ¿no? Esto es un cruce de necesidades con los demandantes de empleo, ¿no? Como los decía, ¿no? Las empresas privadas necesitan solamente técnicos, ¿no? Y muchas veces el gobierno municipal necesitaba entre técnicos, pero también profesionales sociales, ¿no? Entonces había un cruce, ¿no? Entonces no había como una línea, estos acá, estos acá, estos acá. No, eso es un poco lo que yo puedo identificar. Totalmente de acuerdo con sus respuestas. Igual hacer el análisis, nosotros hemos encontrado las mismas falencias. Y desde el municipio, desde el gobierno municipal, ¿cuáles cree que son las políticas que se requiere frente a esta problemática? O sea, frente a la información y la desinformación. Más que todo sobre el tema de empleo. exacto. Ah, ya. Por eso, lo que se necesita ahora y lo que nosotros habíamos dejado como proyecto programado era hacer un observatorio de empleo, ¿no? A raíz del observatorio de empleo vas a poder identificar falencias de desempleo, empleo, y obviamente vas a poderte asociar con las que te dan empleo, ¿no? Con las empresas que te pueden dar empleo. Entonces,
Ahorita lo que se debería hacer es un observatorio. Yo escuché en el discurso que tiene el actual municipio que dice, ¿no? Vamos a hacer un observatorio de empleo, vamos a generar bolsas de trabajo, ¿no? Pero no sé cuán identificados están, digamos, ¿no? Y cuán limitados pueden estar. No se requiere de gran presupuesto, ¿no? Hacer un observatorio, pero sí se requiere un trabajo de unidades, direcciones, ¿no? Subalcaldías, ¿no? Las centralidades, ¿no? Porque algo de lo que se rescata dentro de la gestión del alcalde Revilla era justamente las centralidades urbanas, ¿no? De que no todo es en el centro paseño, ¿no? No todo es en la oficina de impuestos, no todo es en tal lugar, ¿no? Entonces, todo era centralizado. Entonces, un observatorio también debería estar dentro del proyecto de centralidades urbanas, ¿no? Entonces, tener en Villa Fátima un observatorio, tener en Sopocachi, tener en zona norte, ¿no? Y de esa manera va a ser un poco hilando, ¿no? Pero lamentablemente ahorita todo está centralizado, ¿no? Solamente hay un centro de jóvenes de empleo que está en la Plaza Barba, solamente hay un instituto de la juventud que está en Camacho, ¿no? Entonces, es el problema, ¿no? Gran necesidad de recursos no tiene, más allá de un trabajo conjunto entre las unidades. Perfecto. Y bueno, en su criterio, ¿qué sería lo prioritario que deberían hacer los tres niveles de gobierno, tanto el gobierno municipal, la gobernación, como también el gobierno nacional? Bueno, en este caso, el que está encargado es el Ministerio de Trabajo o las entidades responsables de juventudes, en el tema de empleo juvenil. Son políticas que deberían estar muy alineadas a las soft skills, como les decía, a las habilidades blandas, ¿no? Porque, y obviamente la acompaña la educación y el acompañamiento de la experiencia, que es importante. Nosotros hemos identificado el compromiso, como les decía hace un momento, ¿no? De que nuestros jóvenes no muchas veces están comprometidos con su trabajo, ¿no? Pese a que pueda haber una diferencia generacional, ¿no? Entre que se tome en cuenta una persona adulta por la experiencia que un joven que recién está egresando, recién se está titulando, ¿no? Entonces, para mí, y lo más importante, y algo que hemos podido identificar, son las habilidades blandas o soft skills. Entonces, son políticas que puedan acompañar, ¿no? Son políticas que justamente fortalezcan esto. Algo que nosotros identificábamos siempre era desde la escuela, ¿no? Generar en los niños, generar en los jóvenes, en los adolescentes, este compromiso laboral que debería haber, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué identificamos esto como una falencia o un bache? Porque muchos de nuestros jóvenes, después de haber sido parte de nuestro programa, o muchos de los jóvenes de mi primer empleo y también de nuestras carreras técnicas, de nuestras capacitaciones técnicas, muchos renunciaban solamente por haber sido reñidos, ¿no? O muchos renunciaban porque el sueldo no les alcanzaba, o porque los trataban mal, o así. Habían componentes que, o sea, no eran para nada evaluados para decir, pucha, y por eso estás renunciando, ¿no? Entonces, para nosotros y para mí, en lo personal, es muy importante que se haga este tipo de políticas que vayan apoyadas a las soft skills. Algo que nosotros dejamos dentro de la gestión del alcalde Revilla fue el programa del SMILE, ¿no? El SMILE es el que engloba, digamos, todo un proyecto de empleabilidad, como les decía, ¿no? Los preparas desde hacer tu currículum, desde una entrevista laboral, ¿no? Desde las masculinidades, ¿no? El tema de paridad, ¿no? El tema de igualdad de género, ¿no? El tema del liderazgo. A raíz de eso, el SMILE después los capacitaba, digamos, en carreras técnicas, ¿no? Entonces, estamos hablando de todas las que les comenté. Y más antes, ¿no? Podías saltar, digamos, podías generar con los jóvenes de bachillerato su primer negocio y desde el primer negocio llevarlos a una incubadora de empresas que lo teníamos en ese entonces. No sé si ahora la tienen, ¿no? Pero entonces, es todo, el SMILE era todo este trabajo y eso es lo que nosotros dejamos, ¿no? Que son políticas justamente para generar y fortalecer las soft skills o las habilidades blandas, ¿no? Creo que el apoyo desde la nacional, la departamental y la municipal debería estar enfocado a eso, por un tema de compromiso del joven con su trabajo, del joven con su producción y del joven con sus resultados. Es muy interesante eso que nos dice sobre eso SMILE que tenían ese programa, El SMILE. que englobaba más
o sea, desde lo más específico hasta lo general, y es interesante. Igual lo vamos a tomar en cuenta, porque también estábamos viendo eso de incubadora de emprendimientos, Empresas. de empresas, pero en nuestro caso era de emprendimientos para, Emprendimientos. ajá. Y bueno, ya vamos a lo último. Le vamos Perfecto. a explicar un poco sobre nuestro grupo G2 que está proponiendo un programa de fomento al empleo juvenil que consiste en la implementación de una escuela para la innovación para jóvenes entre los 15 y 18 años con el objetivo de capacitarlos para encontrar soluciones al problema del empleo en el marco de la economía naranja y la economía del cuidado y establecer una impulsadora de empresas, lo que le decía, o sea, no tanto una incubadora, sino una impulsadora para jóvenes emprendedores y también para empresas ya establecidas con el objetivo de brindar capacitaciones técnicas y apoyar en la búsqueda de financiamiento para que tengan un impacto y rentabilidad económica de inclusión en su cadena de valor ambiental, turística, gastronómica u de otro tipo. Esto un poco le he explicado, justo lo que nos explicaban, algo, el tema gastronómico, igual hemos visto que es un fuerte potencial que existe en la ciudad de La Paz y combinarlo con la parte turística, que también es un fuerte rol aquí en la ciudad de La Paz. Hemos visto que sería un boom, creo, y ya que también son la parte turística y gastronómica, algo también técnico. Bueno, este programa creemos que debería encararse como una iniciativa colaborativa junto con otras entidades como la iniciativa privada, universidades, que es importante, bueno, no solo universidades, también institutos, como por ejemplo la Escuela de la Universidad Católica, Gobierno Nacional u otros gobiernos municipales de las ciudades del eje. Porque bueno, no solo nos centramos en lo que es el municipio de La Paz, sino en toda el área metropolitana de La Paz. Y con un aporte financiero internacional que es importante para que no caiga tal vez este programa. Entonces, en relación a lo que le expliqué un poco, un poco resumido, Sí. ¿qué opinión le merece esta iniciativa? Voy a comentarles algo de la experiencia que yo tuve en Zaragoza, justamente con, se llama el SAG, es como una especie de impulsadora, es como una especie de incubadora, ¿no? Que está sumamente, digamos, relacionado a un tema de economía naranja y como tú les decías, ¿no? Estos factores y estos elementos, ¿no? Ambientales, turísticos, ecoamigables, ¿no? Entonces, esto todo por una nueva forma de pensar, ¿no? Se los voy a pasar, le voy a tomar unas fotos porque me traje los libros y documentos, ¿no? Sí, porque estaban ahí. Entonces, no muchas de las cosas las tienen en digital, ¿no? Porque las presentan como proyectos y programas. Entonces, yo pienso que es importante, pero yo lo que les recomendaría es que tengan siempre un enfoque de género, ¿no? El enfoque de género es ahorita uno de los potenciales para que las cooperaciones internacionales puedan interesarse justamente en un proyecto de impulso, en un proyecto de, bueno, como tú me comentabas, ¿no? De apoyo continuo, ¿no? Este proyecto o este enfoque de género tendrá que estar según a las densidades de la población paseña, ¿no? Empleo a las nuevas tendencias y a las nuevas formas de pensar, ¿no? Que es lo más importante. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahorita, este es mi pequeño taller y estudio, y trabajamos con economía naranja, ¿no? Nosotros nos encargamos de hacer, por ejemplo, ferias con diseñadores, artistas, pintores, ¿no? Artistas plásticos, ¿no? Diseñadores. Entonces, solamente estamos enfocados a eso, ¿no? Un tema del arte, digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos tratado de buscar son aliados internacionales. Entonces, ahí, como les decía, ahorita están muy interesados en esto CECI, ¿no? Que es una de las cooperaciones canadienses, la cooperación alemana, ¿no? La Hans Seidel, todo el tiempo está haciendo estudios de empleo, por ejemplo, ¿no? No recién, sino cuando nosotros estábamos dejando el gobierno municipal, habíamos acordado en hacer solamente un estudio de empleo en el municipio de La Paz, ¿no? Entonces, desde los macrodistritos, ¿no? ¿Qué identificamos con eso? Identificamos nuevas formas de tendencias de empleo, ¿no? Que eran, como tú decías, la gastronomía y el turismo, pero también muchos jóvenes que son parte de
aunque nosotros no querramos, no sé si lo han escuchado, es la educación dual, ¿no? Que es muy importante, ¿no? La educación dual antiguamente, ¿no? Se trabajaba, sobre todo esto viene desde Alemania, me parece, ¿no? Es una tendencia alemana de educación dual, que era, yo contrataba a jóvenes, ¿no? Para que yo los pueda especializar, digamos, en zapatería, ¿no? Entonces ellos iban a complementarse, a ser zapateros desde muy jovencitos, ¿no? Y ellos iban a quedar después con el trabajo, ¿no? Ahorita podemos hablar con educación dual, que tuvo una experiencia muy interesante y pudimos trabajar con un par de empresas, que era de que las empresas los contrataron a estos jóvenes y los capacitaron para que se especialicen, digamos, ciertas obras técnicas de la fábrica y todo. Y después ellos se quedaban dentro de la empresa a trabajar. Entonces era como un beneficio mutuo, ¿no? Tú me das estudios, yo trabajo para ti, tú me pagas y yo me quedo para el resto, digamos, de trabajar contigo con un compromiso, ¿no? Esa es la educación dual. Creo que es importante. Entonces, ¿por qué identificamos con la Hans Seidel, en este caso con la Relit, que era las nuevas tendencias de empleo en la ciudad de La Paz? Porque muchos de los jóvenes sastres, muchos jóvenes son joyeros, muchos jóvenes son ahorita artesanos dentro de los bordados, ¿no? Textiles para, no sé, para los trajes, digamos, típicos, ¿no? Entonces, estas experiencias para nosotros fueron importantes. Entonces, creo que debería estar primero lineado a un enfoque de género. Después, según el enfoque de la densidad paseña que se tiene de empleo, e ir, digamos, a las nuevas tendencias de forma de pensar y a las nuevas formas de conseguir un empleo. Como les decía, la experiencia allá en Zaragoza fue tan interesante porque tenían los espacios, ¿no? O sea, podías ir y quizás puedan tomarlo en cuenta a nivel nacional. Tú podías ir al SAG y podías prestarte un espacio para que esa pueda ser tu oficina, ¿no? Dentro de ese espacio tenías una computadora, tenías una mesa, tenías todos los elementos, digamos, para que tu emprendimiento pueda ejercer, digamos, ¿no? Entonces, primero eran simplemente ideas de negocio. Después estaban dentro de la incubadora y ya no eran solo ideas, ¿no? Y estaban implementando el negocio y obviamente después podían salir a ser parte, digamos, de una empresa, una microempresa o un emprendimiento. Entonces, esos espacios sirvieron a muchos, pero yo vi así en persona, digamos, que a muchos sí les sirvió. Y no solamente eran, digamos, estos emprendimientos digitales, ¿no? Que se ha puesto mucho de moda y sobre todo tras la cuarentena, mucho más todavía, sino también eran de economía naranja, como tú lo decías, ¿no? Hay una experiencia también en Zaragoza, y a ver si lo buscan, que se llama La Harinera, como de la harina, ¿no? Que es una fábrica que, o sea, estos artistas emprendedores tomaron una fábrica y la hicieron parte de una experiencia de economía naranja. Entonces, no solamente vendían estos TICs o estos emprendimientos TICs digitales, sino también vendían clases de yoga, ¿no? Y la clase de yoga estaba relacionado a un tema de teatro, y del teatro bajaba a un tema de, ¿cómo se llaman estas? Circo, ¿no? Entonces, cosas así. Entonces, ¿quiénes se beneficiaban con eso? Eran los talleristas. Entonces, entre ellos rotaban, ¿no? Entre los actores de teatro, entre los cirqueros, rotaban para que ellos puedan dar, digamos, ciertos talleres, y después venía otra experiencia y él tenía que dar, ¿no? Es alucinante. Entonces, creo que yo les podría compartir una experiencia como esa dentro de lo que tú nos dices, ¿no? De lo que tú me explicas y del trabajo que están haciendo. Ahorita un fuerte aliado son las cooperaciones internacionales, ¿no? Yo creo que es viable, sí, es viable, ¿no? Siempre y cuando, algo que siempre he recomendado y nos recomendó siempre el alcalde Revilla, era siempre enamorarse del proceso, ¿no? No nos enamoremos del resultado muchas veces, que son muy importantes, pero el proceso es lo más importante, ¿no? Entonces, eso es un elemento de los más importantes para rescatar y destacar de la gestión pasada. Después, ¿qué puede obstaculizar? Mira, algo que
a nosotros siempre nos ha obstaculizado dentro de los proyectos que hemos tenido en empleo, en empleabilidad, en emprendimiento, fueron las leyes, ¿no? Porque si bien nosotros queríamos que el programa de primer empleo no solamente sea 6 meses, sino sea un año, o sean 2 años, dentro del reglamento y la ley del funcionario público no se dejaba, ¿no? Se decía, no, estos son como pasantes nada más y se les está dando, se les está pagando, digamos, por el trabajo que están realizando. Entonces, ese siempre fue un limitante, digamos, dentro del gobierno municipal, ¿no? Y obviamente, si no estás avalado por ciertas leyes, nosotros, bueno, La Paz tiene su propia ley de la juventud, ¿no? Que salió a la luz en 2014, pero que aún le falta la reglamentación, me parece, ¿no? Pero podrían revisarla también. Entonces, en base a eso ya vas acompañado, ¿no? De ciertas leyes. Quizás eso es un poco de los obstáculos que nosotros hemos tenido y quizás puedan tener. La ley nacional, ¿no? Ahorita, leyes de la juventud solamente tiene Santa Cruz y La Paz, me parece. Estaba en construcción todavía en Cochabamba, pero no sé si la lograron terminar. ¿Qué aspectos pueden ser favorables? Su implementación. Como les decía, el enfoque de género es muy importante porque es llamativo para las cooperaciones internacionales, ¿no? No sé cómo se llama la aplicación de los pruebas de desempleo. No entiendo la penúltima, perdón, no sé. ¿Qué recomendaciones puede darnos para mejorar la propuesta o la de... ¿usted considera que la aplicación Sí, de la eso. misma podría ser un aporte significativo frente Al al problema problema del desempleo y subempleo? O sea, que la propuesta que estamos dando sería tal vez, sí, obviamente no va a resolver todo, sabemos, claro. pero sí algo. Sí, yo creo que sí. Todos los programas de empleo siempre van a ser vistos de buena manera para resolver justamente el desempleo, ¿no? Creo que ahí está el enfoque que ustedes vayan a darle, ¿no? El enfoque, los resultados, indicadores y metas que vayan a tener, ¿no? Algo que nosotros hemos aprendido dentro del gobierno municipal siempre fue tener metas, ¿no? Entonces, muchas veces las metas son números, pero técnicamente a la larga te sirve mucho, ¿no? Porque vas creciendo y vas evaluando y vas mejorando. Entonces, para nosotros era importante cumplir las metas que nos habíamos propuesto y obviamente tener los indicadores, ¿no? Números, cuántos son, cuántos hemos beneficiado ahora, qué hay que cambiar, ¿no? ¿Qué debemos mejorar, cómo debemos solucionar, ¿no? Si es posible, y ahí yo les recomendaría quizás hasta sugerirle al gobierno central de hacer una bolsa de trabajo, ¿no? Solo una bolsa de trabajo nacional, ¿no? Sí, troncal. Porque, como les decía, La Paz tiene su bolsa de trabajo, no sé si estará funcionando, pero tiene una bolsita chiquitita de trabajo, ¿no? El CEDLA me parece que tiene igual su bolsa de trabajo. Después, otras organizaciones tienen su bolsa. En realidad son diferentes bolsas de trabajo, entonces no hay una sola línea, de acuerdo a las necesidades de las empresas y de acuerdo también a las necesidades de los empleadores y del empleado, ¿no? Creo que ese vendría a ser. Recomendaciones, como les decía, las recomendaciones son metas e indicadores, porque eso al vender hacia una cooperación internacional o al vender hacia un municipio del trabajo que ustedes están haciendo, va a darle más sustento, ¿no? Mucho más peso técnico, ¿no? Y como les decía, si pueden basarse en solamente capacitaciones técnicas, ayudarían mucho para mejorar, ¿no? El tema de gastronomía, el tema de turismo, ¿no? El tema ambiental, algo muy interesante que se está poniendo de moda nuevamente son los huertos urbanos, ¿no? Entonces, capacitaciones para huertos urbanos, ¿no? Capacitaciones en productos eco-friendly, ¿no? Así que son productos amigables hacia el medio ambiente, ¿no? Eso se está poniendo nuevamente de moda y también está apoyando a muchos de los emprendedores. Y perfecto. Aliados. Ajá. Aliados, para mí ahorita un buen aliado, según un poco he ido observando dentro del gobierno nacional, algo que destaco mucho del presidente Arce es que es técnico, es muy tecnócrata, ¿no? Entonces, él veo que revisa mucho los indicadores técnicos, ¿no? Revisa mucho el tema de si lo hago acá o lo hago acá, o mejor
mejor lo hago acá para que esto pueda cubrir a los demás, ¿no? Destaco mucho de la gestión del alcalde Arce, que es bastante tecnócrata. Entonces quizá podría ser un buen aliado suyo, ¿no? Hablar con, no sé si el ministro o algún viceministro dentro del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ellos serían un buen aliado. Para ser franco, ahorita el gobierno municipal de La Paz, eh, no por hablar mal del actual gobierno municipal, pero todavía no llega a entenderse, no me parece, todavía no tiene las propuestas y las ideas claras, ¿no? Si se ha dejado una vara bien alta, digamos, en programas y proyectos y políticas públicas, muchos de estas metas que habíamos dejado no las están logrando. Entonces, quizá ahorita no sé si es un buen aliado más que espacios, ¿no? Podría dar espacios, podría dar ciertos, claro, sobre todo espacios, ¿no? Pero así para generar políticas, no lo sé todavía. El alcalde de Cochabamba está muy interesado en tema de implementar el programa de primer empleo y obviamente programas implementados en tema de desempleo, empleo, ¿no? Emprendimiento, ¿no? Está constantemente atento a esto, ¿no? Él podría ser un buen aliado, quizás. Santa Cruz desconozco, no tengo a nadie que trabaje ahí, más que algunas organizaciones que están trabajando con temas de empleabilidad, pero básicamente son asesoramientos a orientación vocacional, asesoramientos en emprendimiento, ¿no? Cómo emprender desde cero, ¿no? La idea de negocio y todo eso. Me parece que eso están haciendo algunas organizaciones allá. Y como les dije, la cooperación internacional alemana y suiza y la canadiense, perdón, están muy interesados en temas de empleabilidad y procesos, ¿no? De que puedan, más allá de resolverlos, puedan ser implementados y puedan ser mejorados, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, con esto hemos concluido todas las preguntas. Ha sido un poco largo, pero todo ha sido para beneficio de nuestro proyecto. Creo que todas las respuestas han sido, bueno, no para saber cómo, porque, bueno, nosotros veíamos cómo era el programa Mi Primer Empleo con los datos que estaban en internet, pero es muy diferente ya escucharlos más de manera específica, la importancia y el impacto que ha tenido en la ciudad de La Paz. Y bueno, es todo, como digo, todo esto va a ser de retroalimentación para nuestro programa. Muchísimas gracias por las recomendaciones y no sé si Moira quiere decir algo más para terminar. Sí, sí. Bueno, sí, muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias por el tiempo y por la tan amplia explicación que nos has dado sobre el tema. Yo tengo como bueno, tengo una preocupación central. O sea, tú decías que yo la verdad que tenía la idea que mi primer empleo era un programa financiado por el BID o por la cooperación internacional, ¿no? Entonces, algún momento cuando nos habíamos acercado a la actual gestión de gobierno municipal, nos decía, claro, no, ya no se hace porque no hay financiamiento, ¿no? Pero de lo que he entendido es un financiamiento propio, ¿no? O sea, salía de un financiamiento propio, ¿no ves? Sí, Y sí, exactamente. bueno, que tampoco no lo han asumido, pero a mí me preocupa, uno que me parece que es una experiencia muy valiosa, y ustedes decías que hay como 575 beneficiarios y beneficiarias del programa, que evidentemente puede ser no mucho, ¿no? No son muchos. No sé cuál es la meta que se habrán planteado ustedes, esa era mi otra pregunta, cuál es la meta que se habrán planteado en 9 años de trabajo que han tenido, pero esos 575 suponen trabajo para 575 personas y beneficiar a 575 familias posteriormente, ¿no ve? Entonces, pues, proyección es grande, es un número grande, y además es también importante porque da estabilidad laboral en un país tan complicado como estamos ahora para los jóvenes, ¿no? Porque para los jóvenes es realmente muy difícil conseguir ahora trabajo. Ese es bueno, esa era dentro de mi ignorancia, yo pensé que era por la cooperación, pero me preocupa también que no se pueda ir asumiendo como políticas públicas municipales, ¿no? O sea, creo que la gestión municipal, desde el alcalde del Granado, el alcalde Revilla, hace muchos años
¿no? Pero no se asumen como políticas públicas. Entonces, eso creo que es preocupante. Eso pasa en todas en todo lo que son las instituciones públicas, ¿no? O sea, pasan de una gestión a otra, ni la información existe. Entonces, creo que ahí habría que ir buscando soluciones. Bueno, una es la falta de información y por otro lado poder mayor institucionalización, ¿no? Es un problema de institucionalización. Entonces creo que ustedes también han tenido la oportunidad, porque ¿cuántos años ha sido ¿qué año ha comenzado el alcalde del Granado? A partir del 2003, me parece. ¿2002, 2003? Sí. Sí. Bueno, tenemos 17 años, ¿no? De una gestión municipal que no ha podido en algunas cosas implementar políticas públicas municipales, ¿no? Entonces eso, que es lo mismo que pasa, digamos, si hacemos una comparación con el gobierno nacional del Evo, ¿no? O sea, desde el 2006 hasta el 2019 tampoco nos han hecho muchas políticas públicas, entonces creo que ese puede ser una falta de institucionalización y ese sí es un handicap que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eso, Marcelo, preguntarte cuál era la meta que tenían y bueno, sí, ojalá puedan seguir, porque yo considero que la gestión del alcalde Revilla, a partir de, bueno, como todos, luces y sombras, pero sí creo que, digamos, en ese tema de mi primer empleo, creo que ha sido un hito importante. Todos los documentos que han generado desde la Secretaría de Planificación con Marcelo Rebollo son realmente muy, muy importantes, totalmente orientadores y han sido un referente, ¿no? Entonces, ojalá puedan seguirse, pero se corta. Exacto. A ver, bueno, la primera pregunta que me decías, las metas estaban muchas veces alineadas según al año, según las prioridades que tenía cada año, ¿no? Entonces, queríamos contratar 300 jóvenes, ¿no? Y puedan ser contratados por las empresas privadas, ¿no? Y por las mismas cámaras intermediarias y todo. Pero muchas veces eran otros los factores que ellos nos pedían, ¿no? Por ejemplo, en 2017 queríamos implementar a 300 jóvenes, ¿no? Conseguirles empleo, y mira, no fueron tantos los indicadores, pero no un tema quizás de plata, digamos, ¿no? Sino un tema era de que quienes venían quizás jóvenes de carreras que quizás las empresas no necesitaban, ¿no? O eran dentro, digamos, de las necesidades que tenía el gobierno municipal para pedir ciertas carreras, quizás queríamos muchas carreras más técnicas, más alineadas a la economía, a la ley, ¿no? Esos fueron los variantes. Entonces, para nosotros era complicado que teníamos más de 70 jóvenes en comunicación. Entonces teníamos que elegir de los 70 quizás a 2, 3, ¿no? No todos habían terminado la universidad, no todos tenían el certificado de egreso, muchos eran muy buenos, otros no. Entonces, era un proceso también de evaluación bastante complejo, ¿no? Entonces, muchas veces variaban las metas, ¿no? Por eso quiero decir, y lo decía igual hace rato, de que no solamente el programa Mi Primer Empleo, o sea, el programa Mi Primer Empleo, perdón, fue la punta de lanza y quizás fue uno de los programas estrella, pero para la implementación de empleo dentro de la gestión, por la experiencia que representaba ser parte del municipio de La Paz, ¿no? Pero indicadores mucho más amplios tiene, por ejemplo, las carreras técnicas, ¿no? Si ustedes pueden un poco buscar en las ETMs, que han sido las escuelas, talleres municipales, ellos sí han llegado a miles de jóvenes, ¿no? Más de 3,000 jóvenes, más o menos. Entonces era quizás muy, muy variadas, ¿no? Por eso tú decías, dentro de mi primer empleo solamente había este sector, pero dentro de las carreras técnicas superaba muchas veces a mi primer empleo, ¿no? Entonces ahí solamente no nos concentrábamos en mi primer empleo, sino en estas capacitaciones y talleres técnicos. Como políticas públicas, ese siempre ha sido el problema, ¿no? Obviamente, los concejales, y lo que le decía Luz, a veces no estaban de acuerdo con implementar o sea, nunca queríamos hacer cambio, digamos, de la ley de la juventud, pero sí dentro del reglamento queríamos que se extienda o que quizás haya un apoyo, digamos, netamente hacia el empleo, ¿no? De que no solo exista un centro de jóvenes de empleo, sino que existan varios. Ahí eran las limitantes, ¿no?
Muchas veces era negociar y sentarse con nuestros concejales para que podamos hacer la reglamentación. Dentro de la reglamentación exista estos detonantes, estos elementos. Entonces, se complicaba, ¿no? Y un año para nosotros pasaba volando, ¿no? Entonces decíamos, ya estamos con la convocatoria, uy, ya ahí estamos a la mitad del proceso, ¿no? Entonces, ahora la contratación, entonces era así, a veces pasaban volando los años, ¿no? Algo que yo rescato es de que hemos sido el único municipio que ha implementado, digamos, el programa de primer empleo para contratarlos dentro de la gestión municipal, ¿no? Porque, como decía, las experiencias del PAE, las experiencias del Ministerio de Trabajo eran solamente un mes, ¿no? O eran 3 meses y perfecto, ¿no? Nos vemos, ¿no? No eran capacitados, ¿no? No sabías dónde trabajaban los jóvenes. Teniendo un aparato central tan grande, podían resolverse muchas cosas, como decía Luz, una bolsa de trabajo central, ¿no? Una bolsa de trabajo nacional, ¿no? Y ahí tú puedas inscribirte. Y el único país que ahorita tiene una bolsa de trabajo es Chile, de nuestros vecinos. Entonces, y esto lo comparto porque para nosotros en determinado momento recreaba mucha migración de jóvenes, ¿no? Entonces ampliábamos la convocatoria y entonces venían jóvenes de otros municipios, cuando la meta era jóvenes del municipio de La Paz, ¿no? Entonces, si creas una bolsa de trabajo central, o en este caso de gobierno, vas a justamente eh, vas a impedir de que exista migración, ¿no? De jóvenes por un tema de empleo. Entonces, eso es lo que yo podría rescatar dentro de las políticas, dentro de los programas y proyectos que tuvo desde el alcalde Juan del Granado y bueno, ya terminando con el alcalde Revilla. Bien. Y la Sí, preocupación bueno, ahora pues es muchas de que ya no hay. gracias, ¿no? Ojalá Sí. ojalá algún rato podamos contar con políticas públicas y con una institucionalización más fuerte, más sólida, ¿no? Bien, muchísimas gracias. No sé si Rocío, tú quieres decir algo y con eso, muchas gracias por tu tiempo. Mira, nos ha tomado más de una hora de lo que tú Más de nos una habías hora. dicho, pero Sí. bueno, gracias. Rocío, no sé si tú quieres decir algo. Sí, primeramente, buenas tardes, Marcelo, Moira y Luz. Y agradecerte en verdad mucho, Marcelo, por la entrevista que nos das. Como te dijo Luz, también nos va a servir mucho para fortalecer nuestra propuesta. Nuestra propuesta, como lo había mencionado ya, Luz va encaminada en estas áreas, ¿no? Que queremos explotar, como es el turismo, como es la sostenibilidad, emprendimientos sostenibles, sustentables, y ahora con un plus que tú también nos aconsejas, que es la inclusión de género. Y en el mismo estudio que hemos realizado, veíamos que el mayor impulso o las mujeres tienen mayor preponderancia siempre en lo que es el empleo, en los distintos sectores, especialmente en el sector servicios del municipio. Las mujeres llevan una delantera ante en comparación con los hombres. Y bueno, vamos a tomar en cuenta este punto también y siempre agradecerte mucho por el tiempo y por toda esta experiencia que nos has contado, que para nosotros es muy valiosa, ¿no? Proponer algo ya desde una parte ya experimentada y de mucho éxito, porque ha sido en verdad el programa de mi primer empleo. Yo considero que ha tenido un gran éxito y un gran impacto y podríamos seguir mejorando también. En verdad, muchas gracias una vez más y eso sería por mi parte, Moira. Bien, entonces muchísimas gracias, Marcelo. Por ahí algún momento te vamos a volver a molestar, por ahí el grupo quiere hacerte alguna preguntita, tal vez ya puede ser directamente por el WhatsApp para que pueda ser por escrito o algo así. Y bueno, cuando quieras, tienes mi teléfono en el WhatsApp, que registrame. Ha sido así un hallazgo realmente afortunado, el que Carlitos nos ha dado tu contacto. Y bueno, muchísimas gracias y bueno, esperemos que esa experiencia se pueda replicar y bueno, que la puedas replicar en Cochabamba sería importante también, ¿no? Sí, yo quedo con el compromiso de darles estos trípticos, Sí. bípticos, un mapa, ¿no? Que lo pude recoger allá del SAC de Zaragoza. Entonces, cuando quieran, podamos vernos y les puedo explicar. Me he traído bastantes. Y hay algunas cosas que también podrían copiarlas, quizás, ¿no? Son libros de estudios de empleo que se ha llevado allá en España, Madrid y también Zaragoza.
Perfecto. ¿Les puedo pasar a las chicas por los entonces complementos de tu empleo. contacto, Marcelo? ¿Puedo pasarles tu teléfono para que puedan coordinar Claro que directamente? sí. Ok, Sí, muy bien. sí, no hay ningún problema. Ok, muchísimas gracias, Marcelo. Listo, Mucho pues. gusto. Quedo atento. Muchas gracias. Gracias a ti, Moira. Gracias. Gracias, Marcelo, Luz. Chao, gracias. Patricia. Chao. Gracias. Chao. Luz. Sí, Luz, un favor, cuando el chica ha puesto un drive. un drive, ¿no ve? Entonces, para que lo puedas subir, por favor. Bueno, chicas, creo que ha sido un éxito nuestra entrevista, ¿no ve? Sí, ha tenido mucho, o sea, toda la experiencia, todo ha sido muy resumido, de tantos años, resumido en 1 hora y media. Yo creo que está perfecto, perfecto. También las recomendaciones que nos da y muchas ideas ya las podemos ir desglosando para complementar nuestro proyecto. Tienen una muy buena información. ¿Qué más nos faltaría entonces en este caso? ¿Quién más nos faltaría? Creo que nos faltaba una entrevista más, ¿sí? Si no me equivoco. Sí, de la Universidad Católica, Moira es, ay, no recuerdo su nombre. Con el Gonzalo Chávez. Gonzalo Chávez, sí. Eso está medio complicado porque no logramos ubicar el celular de Gonzalo Chávez, entonces hay que llamarlo a la Católica. Y a veces en la Católica no te pasa, ¿no ves? Pero bueno, voy a intentar el lunes. Lo que les pido es una cosa, chicas, más bien. Tengo secuelas del COVID que me olvido. Entonces, si me hacen el lunes un mensajito que diga, por favor, llamar a Universidad Católica Gonzalo Chávez, yo ya me voy a acordar. Perfecto. Ya, Moira. Y Moira, ¿recuerdas cuando fuimos aquí al edificio? Sí. Cuando nos reunimos, Sí. Alex nos dijeron que podíamos tener una reunión con Alex, te dio su número, si no me equivoco, era del Consejo de la... Sí, a ver, ahí hemos quedado en lo siguiente, hemos quedado, por eso te preguntaba la anterior vez, ¿no ves? Hemos quedado en que hay que mandar las preguntas de manera escrita, porque no tienen tiempo. Yo he hablado ya